Vamos a comenzar a grabar. Entonces, ¿se acuerdan cuál fue qué fue lo último que vimos, no? Yo me acuerdo, profe, que vimos un poco de la ecuación de Arrhenius y después mostró como unos gráficos de la energía de Gibbs. Las ¿Cómo, perfil cómo de acuerdo? energía. Esto fue Sí, lo que les mostré, ¿ya? sí, eso mismo. Claro, Sí, velocidad ¿cómo se llama? De primer orden para la oxidación, para la reducción, y llegaba a una expresión donde salía la velocidad. Con la ley de Faraday llegamos también a una expresión de aparecía la velocidad para la corriente. claro. Y pusimos pusimos una expresión que permitía calcular eh, la corriente de intercambio, ¿cierto? En este caso, teniendo en cuenta este alfa que está acá, que es ¿cómo se llama? Que es el coeficiente de transferencia de carga. Ya, que acuérdense que se va de 0 a 1 y todo lo demás. Y este perfil tenía tres situaciones. Creo que eso fue lo que les mostré la última vez, ¿no? Esto que está acá. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Ya, ya estas tres es cuando en el caso del centro, ambos coeficientes de transferencia, el catódico y el anódico, son la suma da 1, ya, 0,5 y 0,5. Aquí el anódico es mayor, aquí el catódico es mayor, ¿ya? Em, ya, bien. Entonces, hoy día vamos a partir desde la expresión que determinamos que es la expresión de Butler y Volmer, ¿cierto? Esta. Y que la estamos observando aquí en la diapositiva, ¿ya? Esta. Ya. Nosotros podemos determinar la, una expresión también que permita... Alguien se está conectando. Denme un minuto. El Lucas se nos está cayendo, debe tener mala su conexión. Ya, entonces, como les estaba indicando, tenemos, tenemos nuestra expresión que es la expresión de Butler y Volmer que permite entonces jugar y entender la velocidad de reacción en relación a la corriente de intercambio o a la reacción de electrodos, ¿cierto? Cinéticamente está dada por esta expresión. Entonces pasa que al equilibrio nosotros sabemos que las velocidades, porque estas son las velocidades de las ecuaciones que ya habíamos visto anteriormente, que tienen relación con el coeficiente de transferencia de carga y los potenciales de, de reacción, ¿cierto? Podemos reemplazar los K en esta expresión de aquí, por esto que tenemos acá, y obtenemos esto que está acá, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es la intención de tener, cómo se llama, una expresión que describa ahora el potencial? Si en realidad lo que queremos ver es la corriente, ¿no es cierto? De hecho, aquí está el título me lo dice en cierto modo, me dice la relación entre la corriente y la velocidad de reacción, que es la corriente de intercambio, ¿ya? De momento no hemos hablado todavía de corriente de intercambio, solamente hemos hablado de esta reacción o sea, de esta corriente que relaciona la corriente de reacción catódica y anódica respectivamente. En otras palabras, la corriente asociada al proceso de oxidación y al proceso de reducción, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante? Recuerden ustedes que cuando nosotros llegamos a esta expresión, lo que hicimos previamente fue partir desde un proceso
que cinéticamente era un proceso de tipo primer orden, ¿cierto? Entendiendo que en principio, ya como aparece acá, en principio la reacción es una reacción de transferencia por un electrón, o al menos se entiende de esa forma en el ideal de los casos, ¿ya? Después vemos eh, qué pasa cuando las reacciones en realidad son por 2, por 3 o n electrones, ¿ya? Y ahí entonces hay que hacer el ejercicio de aplicar los órdenes de reacción, ya que ustedes seguramente ya lo vieron en cinética, y ver una expresión que pudiese entonces ajustarse a esto. En principio, nosotros vamos a usar mayoritariamente una cinética de primer orden en una reacción de tipo de intercambio. ¿Ok? Entonces, nosotros llegamos a una expresión donde asociamos todas las variables termodinámicas, ¿ya? Y luego entonces lo que hicimos fue asociarlo a este alfa anódico y alfa catódico, que son los coeficientes de transferencia de carga, ¿cierto? Cuando hicimos esto, asociamos esto con el potencial, ¿ya? Con el E0' que está acá, ya que es el estándar y este es el potencial calculado. Y de ahí entonces nosotros llegamos a esta expresión que es la expresión que describe la corriente del proceso de electrodo, pero no hemos dicho nada respecto a la corriente de intercambio. Entonces ahora vamos a llegar a una expresión que me permita a mí calcular la corriente de intercambio. Y aquí es donde estamos entonces, ¿ya? Una cosa interesante es que aquí la, como dice el texto, es que si la corriente es cero, ¿ya? La corriente acá es cero, significa que no existe gradiente de concentración, entonces no se está cambiando o en cierto modo no estamos viendo movimientos de carga, ¿ya? Esto, como dice ahí cerca del electrodo, por lo que las concentraciones superficiales son iguales tanto en la disolución, en el bulk, que dice a granel ahí, como en la superficie del electrodo. Por lo tanto, nosotros podríamos, en vez de hablar de el oxidado y el reducido asterisco, podemos hablar del oxidado y el asterisco infinito. Ya. ¿Y por qué infinito? Porque recuerden ustedes que cuando hablamos del seno de la disolución o el bulk de la disolución y la superficie del electrodo o el bulk del electrodo, ¿cierto? Es donde tenemos mayoritariamente la especie o reducida o u oxidada. Entonces, si nosotros tomamos ahora entonces, este R asterisco u O asterisco lo reemplazamos por esto, entonces tenemos la misma expresión, pero con infinito, y si reordenamos, ¿ya? Si reordenamos esto de acá, vamos a tener la expresión que tenemos aquí, igual a el cociente que hay entre la especie oxidada y reducida en el bulk, en el seno de cada una de donde se encuentra, ¿cierto? En el electrodo y en la disolución. Ah, luego, ¿cierto? Aquí tenemos la expresión que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿ya? Asumiendo que, en este caso, la reacción de transferencia de carga, los coeficientes de transferencia, la suma da 1, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que corresponde aquí a ver es lo que ustedes observan ahí, que es la ecuación de Nernst. Es otra forma de la ecuación de Nernst, ¿ya? Que está expresada en función entonces del bulk de la especie oxidada y el bulk de la especie reducida, que se encuentran entonces en el electrodo y en la disolución respectivamente, en este caso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque recuerden ustedes que cuando nosotros llegamos a la expresión de velocidad de Butler y Volmer, nosotros partimos de una expresión que me permitía calcular la ecuación de Nernst, ¿ya? Que era más parecida a la de arriba. ¿Lo recuerdan o no? Sí, profe, eso es lo que vimos en la clase pasada. Claro, lo que vimos en la clase pasada. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue cambiar el dominio donde podemos trabajar con la expresión. Ya, si ustedes se fijan acá, podemos cambiar entonces los valores de K, que son las constantes de velocidad, ¿cierto? Y utilizar inmediatamente los valores de intensidad de corriente, ¿ya? El de intercambio que va a ser I0, el catódico IC y el anódico IA, y expresar, ¿cierto? O generar una expresión que me permita trabajar en función de las corrientes.
que es esta que está acá, que también se parece bastante a la que vimos cuando... ¿dónde estaba eso? Acá. Sí, perdón, acá. Se parece bastante a la que vimos cuando determinamos el, en la expresión de constante, ¿cierto? Básicamente estamos cambiando los parámetros en los cuales nos vamos a mover con la expresión de Butler y Bolmer. Entonces, si nosotros multiplicamos la expresión de arriba por la expresión que tenemos aquí, ¿ya? Y luego por la exponencial de alfa anódico, ¿ya? Y sustituimos entonces esto en la expresión que está arriba, vamos a tener la ecuación que está abajo. Y esta ecuación que está abajo es la ecuación que a mí me permite entonces determinar la corriente de intercambio. ¿De acuerdo? De acuerdo, ¿De profe. acuerdo, profe? Ahora nosotros podríamos tomar esta expresión, ¿ya? Y suponer entonces que como estamos trabajando en infinito, ¿ya? En principio ambas concentraciones son iguales, ¿ya? En el seno de la disolución y en el seno de la superficie del electrodo, y podríamos asumir directamente que la especie oxidada tiene una concentración en el infinito, ¿ya? Y reemplazar entonces esto que está acá, eh, teniendo en cuenta esta condición y llegar a una expresión mucho más sencilla, ¿ya? Donde la expresión muestra la velocidad en función de la intensidad de corriente, que es la corriente de intercambio, la constante de velocidad, ¿cierto? Y que va a ser independiente totalmente de el coeficiente de el coeficiente, ay, ¿cómo se llama? De transferencia de carga, ¿cierto? Aquí está en función de qué cosa, la expresión que estamos mirando acá, esta. ¿En función de qué queda? O sea, se refiere a la concentración en el bulk y a la constante de velocidad de reacción del electrón. Claro, en este caso va a quedar en función de la concentración, no en función de la transferencia de carga en la especie oxidada o en la especie reducida, que en el fondo es lo que necesitamos, ¿no? ¿No es cierto? Nosotros experimentalmente es más sencillo determinar la concentración de una especie que la transferencia de carga, ¿o no? Sí, Ahora, si nosotros partimos desde la corriente catódica, como dice ahí, este razonamiento viene a partir de la corriente anódica. Sería dar vuelta a esto, ¿ya? Decir que R igual a O y que R infinito igual a C y van a llegar a la misma expresión. De hecho, aquí está. De esta expresión, que es la que colocamos y que yo mostré en la diapositiva anterior, esta, ¿ya? Podemos llegar entonces a la misma expresión, ¿de acuerdo? Ahora, una cosa interesante es que ya hemos visto esto que está acá, se los voy a explicar enseguida, ¿ya? Que es este se llama el modelo aproximado de Marcus. Me voy a explicar al tiro de qué se trata y que tiene que ver con el perfil de energía, ¿ya? En este momento lo que a nosotros nos interesa saber es cómo interpretar de forma microscópica la transferencia de electrones. Ya sabemos cómo ocurre esta transferencia, ¿ya? Hay dos fenómenos que están asociados. Nosotros hemos obviado, en este momento, hemos obviado específicamente el fenómeno de la difusión, que está asociado a una transferencia de masa. Me imagino que eso, si ustedes estudiaron fenómenos de transporte, ya lo conocen. Pero es interesante tener en cuenta de que si bien nosotros hasta este momento hemos determinado el mecanismo de transferencia de electrones, ¿ya? Hemos visto cómo hay intercambio, cómo es la corriente o cómo se calcula la corriente de intercambio. ¿Cuál es el potencial asociado, cierto? Cuando vimos el nivel de Fermi,
y el potencial, el redox, ¿se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, sí, profe, sí. ¿Ya? Que ¿cómo se llama? Que en cierto modo eh, tiene o genera un aporte desde la perspectiva termodinámica, ¿cierto? Eh, Hay que tener en cuenta que toda teoría debe ser la mejor explicación al fenómeno que estamos observando y por lo tanto tiene que ser lo más cercano a la realidad, ¿ya? En otras palabras, lo que tenemos que tener en cuenta al momento de determinar un mecanismo de transferencia es también reorientación, ¿cierto?, de la atmósfera iónica desde el punto de vista matemático. Ya no es solamente decir, el electrón va de allá para acá, lo ponemos en una reacción, le expresamos una ecuación que me permite entonces ver la relación de la corriente cuando un electrón va de un lado a otro y ya está. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, ya han habido muchas contribuciones y aproximaciones matemáticas por parte de gente como este señor que está acá en la diapositiva, que es Marcus. Ya existen otras personas que son, y eso lo vamos a ver más adelante, que son Hash, Levick, Doug Nasse, entre otros autores. Ya Marcus ha sido como el más representativo de poder entender, ¿cierto?, cómo esta transferencia de electrones desde el punto de vista de la energía ocurre en un mecanismo que se puede explicar en un modelo, en este caso, eh, clásico o mecano cuántico, ¿ya? Una cosa que también es fundamental es que todas las teorías que permitan aproximarse o explicar de buena forma la transferencia de electrones, ¿cierto? Tiene que permitir la comparación de tipo cuantitativa, o sea, no solamente cualitativa, sino que también cuantitativa, de esta transferencia de electrones entre la interfaz entre la interfaz, ¿cierto? O entre la superficie del electrón y la disolución o viceversa, ¿ya? Este modelo que les muestro acá en la diapositiva se le llama el modelo aproximado de Marcus y es un perfil de energía, ¿ya? Básicamente es bastante similar a lo que vimos en la clase pasada, algo como esto, ¿ya? ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, profe. Ok. Al respecto, entonces, lo que tenemos acá, ¿cierto? En el modelo de aproximado de Marcus, eh, este que está acá es la barrera de activación, ¿cierto? ¿Se acuerdan de que tenemos la especie oxidada, luego reducida, ¿cierto? Y aquí tenemos la barrera de activación o la energía de activación. Acá es importante considerar en este modelo, ¿cierto?, los cambios de solvatación, ¿ya? ¿Cómo se llama? El perfil de energía, ya recuerden que esto es energía libre versus la coordenada de reacción, es decir, el paso a paso, cuando hablamos de coordenada de reacción, es el paso a paso de las reacciones, que intentan, en cierto modo, explicar el mecanismo. ¿Ya? Se representa con estas parábolas que ustedes observan acá, ¿ya? En este caso, ¿cierto? El cambio de, o la diferencia de energía, ¿cierto?, entre los reactantes y los productos va a ser el delta G, que es esto que está aquí, ya, eso que está ahí en el gráfico. Y el delta GS es el de activación, ya, ya, que básicamente describe el cambio de solvatación entre los reactivos y los productos. ¿De acuerdo? Listo, profe. Perdón, me corrijo. Este que está acá es el que se le llama el cambio de solvatación entre los reactivos y productos. ¿Ya? Que dice delta GS. El delta G con la cruz esta doble, que es esta que está acá, es el que se le conoce como la energía de activación, ¿ya? Y que es la intersección entre las dos parábolas, tal como yo se lo expliqué en este gráfico, ¿ya? Aquí estaba con mayor detalle, sí, porque había que explicar el coeficiente de transferencia de carga y toda esta historia. ¿De acuerdo?
Entonces, si tenemos en cuenta eso, la pregunta que deberíamos hacernos para poder entender un poco mejor la velocidad, porque aquí lo estamos viendo desde una perspectiva más bien eh, matemática y termodinámica, ¿cierto? Estamos viendo la energía libre de Gibbs. La pregunta que tendríamos que hacernos ahora es cuál es la variación de la constante de velocidad con el potencial, porque básicamente nosotros ya vimos en un momento cómo cómo es que eh, cómo es que varía o cuál es la dependencia de la corriente con el potencial. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos hace dos clases atrás, me parece. ¿Sí? Sí, profe, disculpa que estaba revisando el cuaderno. Sí, sí lo pasó hace unas clases. Sí, sí, yo creo que no, la clase del martes lo vimos. En esa clase lo vimos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el coeficiente de transferencia de carga, este numerito que nosotros lo vimos tan simple que al sumar ambos debería dar uno, lo podemos calcular de la forma que ustedes observan ahí, ¿cierto? Que es RF, la derivada parcial del logaritmo natural dividido por el potencial, y eso va a ser igual entonces al diferencial o a la derivada parcial de la energía de activación respecto al potencial. Esto que observamos ahí corresponde a una relación o una forma de cómo se expresa la relación de Tafel, ¿ya? Nosotros más adelante vamos a ver la ley de Tafel, cómo funciona esto. Nosotros podemos ver en los gráficos de Tafel, no sé si ustedes lo han visto alguna vez o no, ¿los han visto alguna vez los gráficos de Tafel o no? Yo no, profe. No, a mí yo tampoco, profe. Bueno, eso es como a ver si se los puedo mostrar ahora, igual me estoy adelantando un poco, ¿ya? Pero un poquito nomás. Eh, En realidad se le llama la ecuación de Tafel, ¿ya? A ver, déjenme ver si se los puedo mostrar gráficamente. Esto, porque todo esto es la base para poder entender cómo es la ecuación de Tafel, asociando ¿cómo se llama? La corriente de intercambio, ¿ya? Que básicamente relaciona el radio o la razón de cambio de una reacción electroquímica con su sobrepotencial, ¿ya? Nosotros hemos visto algunos elementos de manera más bien aislada, ¿ya? Pero no lo hemos visto como tal. A ver, déjenme ver si es que lo puedo mostrar así como... A ver, vamos a mirar. Estoy tratando de hacer, de mostrarles una figura que describa bien esta ecuación de Tafel o relación de Tafel. Denme un minuto, ¿ya? Ya, profe. A ver. eh, ya, aquí encontré uno que que lo describe relativamente bien. Quiero ver si este.
¿Están viendo la página, no? Sí, Sí, profe. Sí, profe. sí se ve. Ya, en este dibujito que está acá, ¿ya? Este que estoy señalando aquí, este es un gráfico tipo Tafel, ¿ya? Se supone que esto se usa harto o se usa bastante en lo que significa o sea, en medidas para ver el potencial de corrosión en en un sistema, ¿ya? Entonces, a ver si es que aquí me parece ver un dibujo bastante mejor. Ah, eh, bueno, lo que básicamente se calcula es el sobrepotencial, que está signo el eta, ya, que ven ustedes aquí en la figura, que determina entonces cinéticamente el potencial en en el que, ¿cómo se llama? Una especie empieza a oxidarse o a reducirse. Y resulta que aquí, estos vienen una pendiente ascendente y descendente, ya normalmente son simétricas, donde se intersectan, si yo hago una extrapolación de estas pendientes, donde se intersectan justo en este punto, lo que yo tengo ahí es la I0, en este caso el logaritmo de I0, ya aquí está medido en función de la densidad de corriente J, pero si yo lo mido en función de de la intensidad de corriente, justo donde se cruzan estas dos líneas, lo que tengo es I0. De hecho, si lo podemos ver acá en esta gráfica que está bastante mejor descrito. Esto que está acá, ¿ya? A la región donde se interceptan estas dos rectas, ¿ya? Donde tenemos el logaritmo de I0, la corriente de intercambio, se le llama la región ómnica, porque es donde se ven todos los fenómenos resistivos del sistema que se está estudiando. Y este que está acá es el sobrepotencial, ¿ya? Básicamente. Si nosotros le vemos una aplicación a esto, aquí tenemos otra figura, esta no se ve re cerca, esta otra figura, donde nosotros podemos mirar acá, por ejemplo, la corriente del potencial de corrosión y esta es la corriente de corrosión, ¿ya? Eh, Nosotros podemos determinar haciendo este análisis, se puede hacer, ¿cierto? eh, que es una extrapolación de Tafel, no es la misma expresión o el mismo gráfico que yo les estaba mostrando, se puede determinar a qué potencial y a qué corriente una especie se empieza a correr, un metal se empieza a correr, por ejemplo. ¿Ya? Esa es como la aplicación de esto que estábamos mirando acá en la diapositiva hace un momento atrás. ¿De acuerdo? Ahora, este Tafel, ¿cierto? Siempre que la corriente sea proporcional a la constante velocidad, se puede determinar de una relación de tipo lineal de energía libre, ¿cierto? Como dice ahí, en un parámetro cinético con el logaritmo natural de la constante velocidad que va a variar linealmente con un parámetro termodinámico que es la variación de potencia. Entonces, si nosotros sustituimos el delta G con la doble cruz en la expresión que tenemos arriba, ¿ya? Esta, entonces tenemos la expresión que vemos acá, ¿ya? Esa expresión me permite a mí aislar, ¿cierto? Dos casos en los cuales se observa un comportamiento más o menos lineal al respecto, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, ¿de acuerdo? Ahí está la expresión, ¿ya? Y tenemos estos dos casos. Cuando el delta G de la disolución es mucho mayor al delta G, es decir, si nos vamos al gráfico que yo les mostré, que es la aproximación de Marcus, ¿ya? Como la situación que estamos precisamente observando en este gráfico. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Ya. Entonces, en ese caso, ¿ya? Lo que ocurre es que el coeficiente de transferencia de carga aproximadamente es 0,5. Y esto es lo que ocurre normalmente en casi todas las reacciones electroquímicas, ¿ya? En la mayoría de las reacciones ocurre esta situación. Y por otra parte, tenemos cuando nuestro delta GS, ¿ya? Es chiquitito, ya que son reacciones rápidas. Normalmente las reacciones donde hay solo transferencia de electrón y no hay difusión, ¿ya? No hay difusión, ojo con lo que estoy diciendo, ocurre
estas tres situaciones, que nuestro delta G sea igual a cero o igual a- o el potencial sea relativamente constante uno respecto del otro, y entonces que se cumpla la condición de que el coeficiente de transferencia sea igual a un medio, o que delta G de la disolución sea negativo o positivo, ¿cierto? Parecido a nuestro delta G, donde en el primer caso nuestro coeficiente va a tender a 1 y en el otro caso el coeficiente va a tender a 0. ¿Se acuerdan de la figura en la que teníamos las tres curvas, las tres situaciones de curva, donde yo les describía esto, esto básicamente, ¿ya? Que les describía los efectos de la migración y la difusión que estaban limitadas por la corriente? ¿Se acuerdan de esa, no? Sí, Ya. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva de lo que muestra entonces esta relación de Tafel, nosotros podríamos mirarla de esta forma, ¿ya? En una situación ideal donde tenemos que alfa es un medio es la coordenada de reacción o el perfil de energía que tenemos en el medio. Mientras que cuando en la segunda parte, o donde tenemos el delta GS que es pequeño, ¿ya? Donde ocurren reacciones de tipo rápida, nosotros podemos ver que en el primer caso, este por ejemplo, el alfa tiende a 1, ¿ya? Si nosotros hacemos la extrapolación acá, ¿ya? Y lo miramos como esto que está aquí, ¿de acuerdo? Y miramos de acuerdo. esto, ¿ya? Nosotros tiramos las líneas correspondientes, a ver si puedo rayar tiramos ahí una línea recta, tiramos aquí otra línea recta, y esto que está aquí, ¿ya? Eso que tenemos ahí, ¿qué es lo que es? Delta G. Quedó re feo nuestro delta G, pero bueno, se entiende, ¿no? Sí, Ya, si yo hago la extrapolación aquí, más o menos lo más cercano a lo que podría ser y hacemos una línea recta desde aquí mismo, ¿ya? Voy a ver si lo puedo borrar, porque no quedó tan recto, ¿ya? Desde aquí mismo hacemos la línea recta. Tenemos entonces, bueno, no lo puedo poner aquí mismo. Ya bueno, esto va a ser más grande, pero este de acá es nuestro delta GS. ¿Ya? Aquí dice que es más o menos similar. Si nosotros hacemos bien esto, debería ser más o menos similar, ¿cierto? Y lo que tenemos de aquí a aquí va a ser nuestro delta G con doble cruz, que es la energía de activación. ¿Ya? Eh, Aquí podemos hacer la misma historia. ¿Ya? Tenemos aquí y acá, tiramos dos líneas rectas, y la diferencia entonces, ¿qué va a ser? Delta G, ¿ya? Si hacemos la extrapolación hasta el infinito, ¿cierto? Y tiramos otra línea recta, entonces va a ser nuestra delta GS. Aquí se ve bastante mejor el, el valor, ¿ya? Y si se fijan, ¿ya? El delta G es negativo, lo cual tiene sentido si nosotros miramos que el G de los reactantes es mayor al de los productos, si lo vemos desde esa perspectiva, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Hay alguna duda? No, profe, por mi parte no. Entonces está bien, por mi parte. sí, está Vale, bien, profe. vale, perfecto. Entonces, cuando nosotros miramos el caso de las reacciones rápidas, ¿ya? Específicamente, las reacciones rápidas, vamos a mirar este monito que tengo acá, esta figura. Nosotros podríamos entonces predecir la variación de energía respecto a un potencial, ¿ya? Acá, fíjense, tenemos el potencial de Fermi o el nivel de Fermi, ¿cierto? El potencial, el redox que habíamos visto anteriormente, cómo era que se movía cuando era de oxidación, del Fermi al de oxidación y cuando era al de reducción, ¿ya? Como dice acá, hay alguna evidencia de que eso ocurre, pero dada que la naturaleza del sistema que estamos analizando
da cualquier tipo de reacción de electrones, no se pueden sacar conclusiones o no es concluyente desde esa perspectiva, ¿ya? Se pueden elaborar algunos mecanismos de transferencia que deberían ser constantes. O sea, en el fondo lo que les estoy diciendo, cuando yo les digo, ok, tenemos un sistema en el cual es un sistema donde pasan dos electrones en el proceso, esta especie es la que se reduce, esta es la que se oxida, desde esta perspectiva en realidad es una aproximación, ¿ya? No es una solución exacta a poder entender cómo es el mecanismo. Por ejemplo, en la celda de combustible, si lo vemos desde esta perspectiva, el mecanismo que describe las reacciones de oxidación y reducción y la transferencia electrónica, desde esta perspectiva es aproximada, no es exacta. Por lo tanto, la conclusión no es del todo correcta. Y es porque ahí solamente estamos entendiéndolo desde la transferencia de carga, no desde el fenómeno asociado al otro fenómeno que es propio y que siempre está asociado a las transferencias de carga, que es la difusión, ¿ya? Hay una transferencia de masa cuando ocurre una oxidación o una reducción respectivamente. Y esos fenómenos son los de fenómenos difusionales, que nosotros vamos a mirar en la próxima clase, ¿ya? La próxima clase vamos a mirar con más detalle todos estos fenómenos de transferencia o transporte de masa, ¿ya? Ah, como dice ahí, el hecho de que la parte entálpica y entrópica de los coeficientes tengan diferentes dependencias de la temperatura, y nos referimos específicamente a esto que está acá, si nosotros desmenuzamos esto, pues llegamos a la entalpía y a la entropía específicamente, ¿ya? Entonces nos lleva a preguntar cuál es el significado real del coeficiente de transferencia de carga, lo cual, como dice ahí, es un tema que está actualmente o aún está en discusión, ¿ya? De hecho, hay un análisis que nosotros podríamos hacer eventualmente para prescindir de los fenómenos difusionales y entenderlo solamente de la perspectiva de la transferencia de carga, ¿ya? Que es se hacen mediciones de voltametrías con un ánodo o con un electrodo de trabajo de disco rotatorio. Ya con eso básicamente uno elimina todos los fenómenos o todos los efectos difusionales en un sistema. Pero aún así, no es del todo, no es 100% exacto, ¿ya? Esto básicamente, ¿ya? Me permite a mí entender cómo entonces es que se establecen los potenciales de oxidación y reducción desde una perspectiva de distribución. Si fijan, acá tenemos dos gaussianas entre el potencial R2, ¿ya? En otras palabras, lo que hay que decir es básicamente cuál es el fenómeno o qué aspecto afecta la transferencia de electrones, ¿ya? Y esto se ha vuelto imperativo o se ha vuelto más importante con el uso de los semiconductores, ¿ya? Los que se usan, por ejemplo, en la conversión de energía solar, como dice ahí, pero también es válido para electrodos metálicos. Recuerden que en un electrodo metálico tenemos un sistema totalmente conductor. La banda de valencia con la banda de conducción se van a solapar, pero en el sistema que nosotros estamos estudiando tenemos los sistemas de doble capa, la interfaz electrodisolución, tenemos el seno, la superficie del electrodo, tenemos el seno de la disolución, tenemos también el efecto del solvente, de la solvatación, que es un efecto más bien resistivo, ¿cierto? Y esas cosas van complejizando el estudio de estos sistemas, ¿ya? Ahora, la transferencia de electrones dice ahí que ocurre entre el nivel de energía ocupado más alto en el electrodo, ¿ya? El nivel de Fermi, ¿ya? Aquí es donde tenemos los electrones ocupando espacio, y este de acá es el nivel de Fermi. Y el redox, ¿ya? O el par redox, eh, donde la energía, ¿ya? La energía el nivel redox, está más cercano al nivel de Fermi. En otras palabras, como habíamos visto en un comienzo, ¿ya? Como habíamos visto en un comienzo, ¿ya? Esto yo se lo mostré hace un par de clases atrás, no me acuerdo específicamente en cuál. Estamos mirando esto, ¿lo ven, no?
¿Lo ven o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ya. Yo les había dicho en ese momento en que la diferencia de potencial entre el nivel de Fermi y el nivel redox, ¿cierto? Va a ser fijo. Lo que va a cambiar va a ser el cómo, ¿cierto? Cambian en este caso específicamente, a ver, estos niveles, el nivel de oxidación y el nivel de reducción. Estos van a cambiar, pero estos dos, este siempre se mantiene fijo, porque normalmente es como el promedio de estas dos, y este también se mantiene fijo. Siempre que estos dos estén cerca, podría ocurrir eventualmente una oxidación y una reducción. ¿Ya? Entonces, como les estaba diciendo, acá. Como les estaba diciendo, la transferencia de electrones que ocurre entre el nivel de energía ocupado más alto del electrodo, que es este nivel, que es el nivel de Fermi, y el nivel de energía del par redox en disolución. Este es el nivel de energía del par redox, no entre la oxidación y la reducción, sino que este, ¿ya? Mientras más cerca esté, más probable es que ocurra. Y esto entonces se puede determinar en función de la expresión que está acá, ¿ya? Y fíjense lo que les acabo de decir, mientras más cerca estén, es más probable que ocurra. Aquí tenemos una especie de distribución, entonces ya estamos jugando un poco con la probabilidad de que ocurra el proceso, ¿cierto? Y curiosamente, esta expresión que tenemos acá, ¿cierto? F va a ser la probabilidad de ocupación del nivel de energía, ¿ya? De este que está acá, básicamente. E y KB son el potencial y la constante de Boltzmann, ¿cierto? El nivel de energía es E y KB es la constante de Boltzmann. Cuando F, ¿ya? Vale un medio, cuando este vale un medio es porque E, es decir, este, es igual al nivel de Fermi, ¿ya? Y en este caso, entonces, el que corresponde a la energía de Fermi es el potencial, fíjese, el potencial electroquímico, ¿ya? El potencial electroquímico de los electrones en el electrodo. Nosotros en la termodinámica lo vimos cómo se calcula el potencial electroquímico, ¿ya? Ahora, aquí hablan de uno solo, pero en la realidad, como yo se lo he mostrado anteriormente, existen dos distribuciones de energía que están asociados a la energía, al nivel de energía redox, que son el de oxidación y el de reducción respectivamente, ¿ya? Eh, Esto es debido a que ambas pueden presentar diferentes cargas, y vamos a hablar de cargas puntualmente, diferentes tipos de solvatación y obviamente, como dice acá, la energía de R, igual como lo estamos mirando en el dibujo, la energía del ER va a ser ligeramente menor al EO, ¿ya? Ya, profe. ¿Qué, qué cosa o qué aplicabilidad tiene todo esto que le estoy mencionando de la probabilidad, que el potencial, que la distribución, que el potencial redox, que la energía redox, ¿cierto? Y toda esta historia. Bueno, básicamente la aplicabilidad que tiene, ¿ya? Es que yo puedo relacionar la energía del par redox y el nivel de Fermi, ¿ya? Para hacer referencia a la energía asociada al potencial. Hay un análisis, nosotros, ustedes lo van a revisar, en lo cual yo puedo determinar experimentalmente el potencial redox y el nivel de Fermi, ¿ya? Que es ¿cómo se llama? La voltametría cíclica, ¿ya? Nosotros cuando queremos calcular el nivel de Fermi lo calculamos a través de esta relación que es la carga electrónica por el potencial. En otras palabras, el nivel de Fermi me tiene que dar ¿en qué valor? Volt por partido por electrón volt. No, en electron volt. Ah, electrón volt. Sí, porque es la Ah, carga del sí. electrón por el potencial, ¿ya? Aquí solamente es el potencial, ¿ya? Fíjense que aquí hay una correlación entre la energía de los niveles
¿ya? De los niveles de energía están en las bandas de conducción y las bandas de valencia en un material, por ejemplo, o en el HOMO y el LUMO si fuera una molécula, y los potenciales de electrodo. Fíjense que justo curiosamente, el electrodo estándar de hidrógeno cae en esta región. Como decíamos acá, es la relación que se da en el vacío, ¿ya? Con el electrodo de hidrógeno, esta relación estándar es de menos 4,44 electron volt. Esta es la correlación. Yo sé que el potencial estándar del hidrógeno es cero y el 4,44 y el 4,44 es nuestro potencial eh, o nuestra energía, nuestro nivel de energía. De hecho, nosotros podríamos calcular, ¿cierto? La energía de la banda de conducción y la banda de valencia en un sistema sólido, o en otras palabras, podríamos calcular también el HOMO y el LUMO en un sistema molecular, teniendo en cuenta esta relación y sumando, restando 4,44 electron volt. Si lo referimos, por ejemplo, al electrodo de hidrógeno, podríamos usar otras referencias, una referencia interna incluso, que pueden estar en la disolución y que la especie que se usa como referencia se forma al momento de generar el experimento. Normalmente lo que se usa, si el sistema es acuoso, es hexacianoferrato de potasio, y si el sistema es orgánico, se usa ferroceno, ¿ya? Y es porque los sistemas son muy reversibles y el proceso se conoce, se sabe que la corriente de intercambio está asociada a un electrón en el proceso, ¿ya? Eh, Como les decía, experimentalmente, si yo tengo los potenciales de pico anódico y catódico asociados a un potencial, yo podría usar esta formulita y calcular los niveles de energía, ¿ya? Eso resulta bastante interesante para poder determinar o tener una aproximación, ¿cierto? Desde el punto de vista experimental a la estructura electrónica de la materia, de los sistemas que estamos estudiando, ¿ya? Ahora, desde esa perspectiva parece lógico obtener o describir un mecanismo de reacción de electrodo, teniendo en cuenta entonces que podríamos eventualmente calcular el nivel de Fermi, el nivel redox, ¿cierto? Y hablar de la energía asociada al par redox que corresponde al sistema que estamos estudiando, ¿ya? Ahora, la energía asociada al par redox que corresponde a la de los electrones de una especie en disolución, como dice acá, se transfieren que es igual a la energía de Fermi, ¿ya? Que es el paso real de la transferencia de electrones, de aquí a acá, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso después de reorganizar el solvente, de ver el tema de las cargas, etcétera, 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 etcétera. De hecho, nosotros podríamos decir, ¿ya? Sin ambigüedad, que esto, el nivel de Fermi, es igual al nivel redox menos la carga por el potencial de la superficie del electrodo. Nosotros inicialmente lo teníamos de esta forma, ¿ya? Ahora, antes habíamos dicho que, por acá creo que lo habíamos dicho, no, habíamos dicho, no acá, no acá, creo que lo coloqué en alguna parte de la diapositiva y se los mostré, que les dije que el nivel de Fermi, el nivel de Fermi era igual al nivel redox, ¿se acuerdan o no? Acá creo que fue, ¿ya? Cuando estos son iguales porque uno de ellos es cero, ¿ya? De ahí sale esta relación. Cuando estos son iguales, porque esto está al mismo nivel. Pero esta diferencia la muestra entonces el potencial, la carga del electrón por el potencial de la superficie, ¿ya? Y esta energía corresponde entonces al potencial de Volta, que se le llama. El potencial de Volta tiene relación con la transferencia de masa. Nosotros no hemos hablado nada del potencial de Volta de momento. Solamente hemos visto el potencial de Galvani, que es el Fick que hemos estado viendo en la parte termodinámica, ¿ya? ¿De acuerdo?
De acuerdo, profe. El potencial de superficie, como dice acá, es la diferencia potencial entre, entre la interfaz, que corresponde al potencial, esta phi, que es el potencial de Volta, y el interior del electrodo, que por definición el potencial de Galvani, que es este otro phi, ¿ya? Que es la definición que nosotros conocemos desde la electrostática, que es la capacidad de trabajo o el trabajo efectuado sobre una carga para traerla desde el infinito hacia la superficie de un material, ¿ya? Es importante hacer esa diferencia o entenderla desde esa perspectiva para no confundir el potencial de Volta que tiene relación con la superficie netamente tal y el otro tiene que ver con el seno del electrodo. ¿Ya? Ahora, este punto es súper importante, ya que la diferencia de potencial que está disponible para generar reacciones en los electrodos y superar eventualmente las barreras de activación no es simplemente una diferencia de potencial entre el potencial de Galvani y el potencial de disolución, ¿ya? El potencial el phi, ¿ya? Porque después tenemos, por ejemplo, en el estado sólido, el potencial de Volta que tiene que ver netamente con la superficie. En otras palabras, si nosotros quisiéramos, eh, como dice ahí, quisiéramos mirar el potencial o la diferencia potencial entre, entre la energía redox y el nivel o el nivel redox y el nivel de Fermi, ¿cierto? El nivel redox va a ser el potencial de Volta, que está asociado específicamente al plano interno de Helmholtz, ya que es la superficie en contacto del electrodo, y el nivel de Fermi está asociado al potencial de Galvani, que es lo que está al interior, en el seno de la fase que estamos mirando. En este caso puede ser el electrodo. ¿De acuerdo? Las especies tienen que llegar a la superficie, a la fase que estemos estudiando para que la transferencia de electrones sea efectiva. Esa también es una cosa que es importante. Y, y por otro lado, entonces, se tienen que hacer las correcciones de las constantes de velocidad. Y normalmente esto se hace teniendo en cuenta o usando el modelo de Guy-Chapman, ya que es el más completo del cual nosotros hablamos un montón de ecuaciones y que describe la doble capa de electrolito, ¿ya? La capa compacta que está sobre el electrodo y la capa difusa, ¿ya? Eh, si bien el modelo de Guy-Chapman describe la capa difusa, que nosotros lo vimos al comienzo de esto, eh, también es importante entender dónde están los límites de la capa difusa, que son el límite interno y externo de Helmholtz. ¿Ok? En este caso, el chi, ¿ya? Que es la letra esta que aparece una X, va a reflejar la ruptura en la estructura del sólido y por consiguiente va a generar una variación en la distribución electrónica, es decir, justo donde ocurre el intercambio o el cambio de fase, si lo queremos ver desde esa perspectiva. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. De acuerdo, profe. ¿Hay alguna duda hasta acá?